Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por venir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis se encontraba a 25 millas al suroeste de Tiatira. Esta era una ciudad próspera. Fue el lugar donde se acuñó la primera moneda. Era un importante centro comercial conocido sobre todo por su industria textil. Allí se inventó el arte de teñir lana. Sardis era una ciudad protegida por su topografía. Estaba construida en un plató a 500 metros sobre el valle. Estaba rodeada por altos riscos de rocas por 3 lados. Solo el lado sur de la ciudad estaba abierto y allí estaba localizada la puerta a la ciudad. Por esto se consideraba impenetrable, según los expertos. Esto los hizo sentirse seguros y protegidos. El problema es que se confiaron, y en 2 ocasiones fueron conquistados cuando descuidaron la única entrada. Los guardias se durmieron y los enemigos pudieron entrar sin siquiera dar batalla. En Sardis había un templo enorme dedicado a la principal diosa pagana del lugar. La diosa era muy conocida, de hecho, aquí en España es un lugar donde el equipo de fútbol del Real Madrid celebra sus títulos, Cibeles. También luego fue conocida como Artemis o Diana. Muchas de sus imágenes la figuran como una mujer sentada sobre un trono con 1 o 2 leones al costado. Según la mitología, esta diosa tuvo un hijo, quien luego se convirtió en su amante. En un ataque de celos de la madre, el hijo se castró a sí mismo y murió como resultado. La madre logró resucitarlo. Por esta razón creían que esta diosa tenía el poder de levantar a alguien de los muertos. Los griegos la adoraban como la madre de los dioses, la salvadora que escucha las oraciones, la que está accesible a todos. Durante la Segunda Guerra Púnica, los romanos secuestraron la imagen de Cibeles de Asia Menor para llevarla a Roma, siguiendo el consejo del oráculo de Delfis para asegurarse la victoria. Más tarde, el emperador Augusto elevó el culto a Cibeles, cuyo templo se encontraba a un costado de su palacio imperial. Dedicó un festival en su honor llamado Hilaria, que se celebraba en el equinoccio de verano, aproximadamente a finales de marzo. Este festival conmemoraba la muerte del hijo de Cibeles y su posterior resurrección. Comenzaban con unos días de luto que luego se convertirían en días de fiesta y regocijo. Más tarde en la historia, sobre este mismo templo de Cibeles en Roma, se construyó la Basílica di Santa Maria Maggiore, que fue dedicada a la Madre de Dios. Toda similitud aún importa. Hay muchas creencias en el presente que tienen trasfondo pagano y no bíblico. No debemos confundir la religión y las doctrinas de hombres con la fe, la sana doctrina y la verdad bíblica. Sardis fue la capital del reino de Lidia, hasta que los romanos la conquistaron. Esto fue en el año 17 a.C. La ciudad fue destruida por un fuerte terremoto, al igual que la ciudad de Filadelfia. Luego fue reconstruida por el emperador Tiberio, pero ya nunca recuperó su pasada gloria. En el momento en que se escribió la carta de Apocalipsis, la ciudad estaba en decadencia. Lo mismo era cierto de su estado espiritual. La iglesia de Sardis se estableció como consecuencia del avivamiento espiritual que comenzó en Éfeso y se extendió por toda Asia Menor.
Si quieres más referencias, te invito a que leas el libro de Hechos, capítulo 19, versículos del 10 al 11. En un tiempo esta iglesia vivió un avivamiento, pero ya no siguieron avanzando. Una poza de agua sin movimiento se estanca, ¿verdad? Un río cortado por delante y por detrás al final se estanca. ¿Qué pasa cuando algo se estanca? Que no hay fluidez, no fluye el agua, y además cuando algo se estanca huele mal. Esto fue lo que le pasó a la iglesia de Sardis. Se quedaron viviendo del pasado sin sembrar para el futuro. Y muchas veces a nosotros nos pasa esto. Vivimos del pasado. Recordamos las glorias pasadas y nos quedamos estancados. No avanzamos ni en el presente, ¿qué menos vamos a avanzar en el futuro? Sardis pasó por ese momento. Se quedaron viviendo del pasado sin sembrar para el futuro. La iglesia de Sardis no tenía enemigos externos que los persiguieran, ni tampoco dejaron que falsas doctrinas los corrompieran internamente, como Pérgamo o la iglesia de Tiatira. Esta iglesia hacía obra, pero solo de la clase que impresiona a la gente y no a Dios. Es decir, era una iglesia muerta. En su carta el Señor describe a la iglesia de Sardis de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. El diccionario define cadáver como un cuerpo muerto que ya no es útil ni puede llevar a cabo nada. Y esta iglesia estaba muerta, ya no era capaz de producir nada ni ser útil. A los ojos del mundo estaban vivos, pero en un sentido espiritual estaban muertos. No constituía una amenaza para el enemigo, pero tampoco era luz al mundo. Qué triste que esto suceda en nuestras iglesias hoy en día. Que no seamos amenazas para el enemigo, que no demos luz al mundo. Eso significa que nuestra iglesia, que nuestra vida, nuestro testimonio está muerto. ¿Cuál es el remedio para alguien que está muerto? La respuesta se la dio el Señor al profeta Ezequiel cuando éste fue llevado a un valle lleno de huesos. Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 5. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puse en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Versículo 3. Y él me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Lo que necesitaba la iglesia de Sardis era el viento del Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios que da vida, que llena de vida. Ellos quedaron viviendo de las glorias pasadas y poco a poco esta iglesia fue perdiendo su fuerza, su vida espiritual. Les faltaba el aliento del Espíritu de Dios. Por esta razón Jesús revela a la iglesia de Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. La revelación que da Jesús de sí mismo a la iglesia de Sardis es precisamente lo que ellos necesitan. Necesitaban a Jesús. Decían que hablaban de Jesús, compartían de Jesús, pero Jesús no estaba en esa iglesia. Hemos hablado en alguna ocasión sobre los 7 espíritus de Dios. Ya habíamos leído una referencia de esta descripción en el capítulo 1, Apocalipsis 1, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El profeta Isaías también hace referencia a los 7 espíritus de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. En su visión, Juan vio el trono de Dios, delante del cual estaban los 7 espíritus de Dios. Y en forma simbólica, estos también están representados en el candelabro, en la menorá. Esa menorá de 7 brazos que se encuentra en el lugar santo del tabernáculo, como menciona Éxodo capítulo 25.
Hay un paralelo entre ambos. Jesús proveyó la luz en el tabernáculo, enviando fuego del cielo. Sin embargo, los sacerdotes eran los encargados de alimentar cada día este fuego llevando aceite puro, el cual se obtiene de la primicia, es decir, las primeras gotas que salen al machacar los olivos. Y esto lo debía hacer el pueblo. Esta luz no se debía apagar. Te invito a que lo leas, Levítico capítulo 24, versos del 2 al 4 y Éxodo capítulo 27, verso 20. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. De la misma manera Dios envía sobre su iglesia el fuego del Espíritu Santo, pero nosotros debemos mantener esa llama viva, llevando nuestro aceite, es decir, machacando nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, esforzándonos cada día por buscarle, aun cuando no tengamos ganas, aun cuando no nazca hacerlo. Aun cuando hayamos trabajado duramente y lleguemos a casa y lo que queramos es cenar y dormir. Tenemos que esforzarnos por buscar la presencia de Dios. En los Evangelios leemos que el Padre envió el Espíritu Santo sobre Jesús cuando Él comenzó su ministerio en la tierra. Sobre Jesús reposó el Espíritu del Señor con todas sus expresiones. Lucas capítulo 3, verso 21 y 22. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido». A su vez Jesús nos dejó al Espíritu Santo para guiarnos mientras él estuviera ausente en cuerpo. El Señor manda su Espíritu sobre nosotros, y nuestra responsabilidad es mantener ese fuego vivo. Dice la palabra de Dios: no apaguéis al Espíritu Santo. Avivar el fuego. También dice: no entristezcáis al Espíritu Santo. Esto fue lo que falló a la iglesia de Sardis. Luego del avivamiento no mantuvieron viva la llama del Espíritu de Dios. Se volvieron religiosos, con nombre de que viven, pero estaban muertos. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestra iglesia de que no pase lo mismo. Hemos mencionado los 7 espíritus de Dios, pero también están las 7 estrellas. El significado de las 7 estrellas se encuentra al principio del libro, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. En cuanto al misterio de las 7 iglesias que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Las 7 iglesias, o mejor dicho, las 7 estrellas, representan a los 7 mensajeros de las 7 iglesias. Y estos 7 ángeles están en la mano derecha del Señor. En la antigüedad, las estrellas eran utilizadas como medios para guiarlos a una dirección correcta. Estas eran como el equivalente a lo que hoy sería una brújula o un GPS. De la misma manera, los ángeles, que significan mensajeros, representados por las estrellas, traen mensajes del cielo que dan dirección a los creyentes a la iglesia. Pero depende de cada uno si haremos uso de ese mensaje. El mensaje de Jesús a la iglesia de Sardis es el más duro de recibir. No solo a nivel de iglesia local, sino también a nivel personal. Es un diagnóstico verdadero de cómo está nuestra vida. Es un diagnóstico total. Él conoce nuestras obras, Él conoce nuestra realidad, y no hay nada mejor que se nos diga la verdad. Hay un refrán, una frase popular aquí en España que dice: es mejor herir con la verdad para no destruirnos con una mentira. Es más destructivo para la iglesia que se nos diga que todo está bien, que no hay nada que mejorar, como lo hicieron algunos de los profetas de Dios con el pueblo de Israel, cuando en realidad nuestro cristianismo y nuestra vida es solamente apariencia externa. Eso es lo destructivo. Que se te diga: estás haciéndolo bien, cuando es todo lo contrario. La iglesia de Sardis, de cara al público, estaba viva, pero espiritualmente estaba muerta. Dice que la iglesia de Sardis fue una iglesia que sufría,
Bueno, no dice que la iglesia de Sardis sufría persecución. Posiblemente las personas que se congregaban en la iglesia de Sardis veían una iglesia llena. A lo mejor veían una iglesia trabajadora. Una iglesia que tenía un buen grupo de alabanza. Una iglesia con preciosas oraciones. Una iglesia con mucha comodidad. Una iglesia activa. Era una iglesia que tenía un nombre, pero no tenía vida. La iglesia de Sardis se había preocupado por cuidar muy bien lo que el hombre mira, pero se olvidaron de algo que en el Antiguo Testamento nuestro Dios había dejado bien claro. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. No mires su alto, su estatura, lo hermoso que es. Yo miro el corazón. Eso le decía Dios al profeta Samuel cuando iba a ungir a David como rey. Vio a los hermanos de David, que eran fuertes, eran grandes, y dijo, estos son. Uno de estos es el rey, el próximo rey de Israel. Y Dios le dice, no mires lo alto que es, lo fuerte. Yo miro otra cosa. El hombre mira al exterior, pero Dios mira al interior. Hoy en día hay iglesias así, que se preocupan por cuidar muy bien lo que el hombre mira. Iglesias con miles de miembros, pero luego interiormente está muerta. Se centran más en la cantidad que en la calidad. De esto hemos hablado en varias ocasiones. Hemos mencionado países de América Latina, por ejemplo, que el evangelio o las iglesias están creciendo. Hay países con el 90% de iglesias. Podríamos decir que es un país evangélico. Pero qué triste es saber que crece la iglesia, hay más congregaciones, más denominaciones, pero la violencia en ese país sigue creciendo. Que alguien me explique esto. ¿Cómo pueden crecer las iglesias, pero también crece en ese mismo país la violencia? La respuesta es que esa iglesia solo tiene nombre. De cara al público, de cara a la galería, está viva, pero por dentro está muerta. Es una iglesia que solo se queda entre las cuatro paredes. Porque si fuera una iglesia activa, viva, iría a las calles a predicar el evangelio. Si un país tiene el 90% de iglesias evangélicas, tú ponte a echar cálculos. Un país con ese índice, con esas estadísticas, pero que le supera la violencia, significa que esa iglesia no predica el evangelio en las calles, no hace obra de evangelista, no va a predicar el evangelio a las calles, solo se queda entre las cuatro paredes, apariencia externa, pero luego en el interior están muertas. Y la iglesia de Sardis se preocupó por cuidar muy bien lo que el hombre mira, pero se olvidaron del interior. ¿Qué significa esto de que tiene nombre de que vive y está muerto? Significa que tenían una fe muerta. Muchos dicen ser cristianos, pero sus vidas y prioridades indican lo contrario. Una fe muerta es una fe que no da frutos. Es decir, es una vida que no refleja el nuevo nacimiento, es una persona que no refleja en sus obras un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué significa que tiene nombre de que vive y está muerto? Pues significa que viven en hipocresía, solamente aparentando algo que no son. Y esto nos pasa a nosotros también. Tenemos el nombre de cristianos, pero no vivimos como cristianos, sino como mundanos. La iglesia de Sardis era una iglesia que no producía. Era una iglesia improductiva. Es decir, que ni hacemos avanzar la obra del Señor, ni enfrentamos el avance de las obras de Satanás, tal y como lo describen en la iglesia de Sardis, que se había convertido para Satanás en un simpático e inofensivo grupo religioso que se reúne en una esquina. Están muertos espiritualmente, por lo tanto no representan un peligro. No hay amenaza para Satanás. Eran sal, pero no insípida. Eran luz, pero no alumbraban. Estaban desconectados. Es decir, no predicaban, no evangelizaban, no le hablaban a nadie del Evangelio de Cristo. Y por eso hoy muchas iglesias crecen en número,
pero luego no salen a las calles a predicar el Evangelio, no hacen obra de misionero, no ayudan al pobre, no van a dar de comer a las personas que están en la calle, no atienden a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, solo se quedan en el culto, entre las cuatro paredes. Y seguramente mientras te estoy mencionando esto, a lo mejor en tu mente ya ha aparecido la imagen de una iglesia, de una congregación. O a lo mejor estás pensando, es verdad, esto está pasando en la iglesia, o esto está pasando en mi vida. Así como un médico, cuando una persona ha dejado de respirar y su corazón de latir, le aplica el famoso RCP, es decir, la reanimación cardiopulmonar, es un proceso de emergencia para pacientes a punto de morir, también Dios tenía un plan de acción para esa iglesia moribunda, esa iglesia muerta. Y ese plan también lo podemos aplicar a nosotros. En Dios siempre hay esperanza. Debemos recordar las palabras de Jesús frente a la tumba de Lázaro. Te invito a que lo leas, Juan capítulo 11, verso 25. Lo primero que el Señor les dice es, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por venir. Los habitantes de la ciudad de Sardis y los miembros de la iglesia en esa ciudad ya conocían las consecuencias de no velar, de ser descuidados con los ataques del enemigo. 2 veces fueron atacados, fueron derrotados porque los soldados que tenían que vigilar se quedaron dormidos en sus puestos. No vieron cuando el enemigo llegó, se confiaron y no velaron. Por eso el Señor les dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por venir. Mira cómo vino la destrucción a Sardis, porque los vigilantes, en vez de estar velando, protegiendo la ciudad, se quedaron dormidos. Y el enemigo es experto en buscar las debilidades de nosotros. Busca un hueco, una brecha para meterse por ahí. Tenemos que reconocer que uno de los grandes peligros que nos lleva a ser una iglesia muerta es descuidar nuestra relación con Dios. Por eso el Señor nos hace un llamado a velar, a no descuidarnos de aquellas cosas que están a punto de morir en nuestra vida cristiana. No bajes la guardia. Los discípulos se quedaron dormidos cuando Jesús les dijo, venid conmigo, vamos a orar. No aguantaron. No velaron. Y el enemigo aprovechó. Igualmente tenemos que velar contra el enemigo para no darle lugar al diablo en nuestra vida. Otra cosa es que la iglesia de Sardis tenía que recordar lo que habían recibido y tenían que arrepentirse. La iglesia de Sardis tenía que recordar que ellos habían recibido la vida por medio de ¿quién? De Jesucristo. Pero Jesucristo ya no estaba en esa iglesia. Habían entristecido al Espíritu Santo. Pensaban que Jesús seguía en la iglesia, pero ya no estaba. Tenían que arrepentirse, es decir, tener un cambio de vida. No bastaba solamente reconocer el error, tenían que tener un arrepentimiento de corazón y dejar que la vida de Cristo se manifestara en su caminar. Esto nos vale para ti y para mí. Tenemos que ser vigilantes. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que ser una iglesia viva. Tenemos que abandonar la hipocresía. No aparentes algo que no eres. Esto es lo que estaba haciendo Sardis, esta iglesia. Tenía nombre, pero no tenía vida. Estaba muerta. ¿Y tú? ¿Estás como la iglesia de Sardis? Dices que vives, pero estás muerto. ¿Cómo está tu vida? Este mensaje es para ti y para mí.